falla que empiece a aparecer de sonido, por favor me lo hacen saber. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Sí. Mañana tenemos el backup. El teórico que dice usted, No, lo... mañana tienen teórico. ¿Y el backup? También backup, profe, a las 5. Se supone que sí. Ah, pero por la noche está el teórico, que lo da Celina. ¿O han cambiado? A mí no me llegó ninguna notificación. En teoría, mañana a las 5 es el teórico, profe. Bueno, por eso, mañana hay teórico. El Perdón, backup el está a backup. las El 5. backup. Sí, sí. No, el backup a las Ah, 5. O sea, eso pero es lo que figura en el cronograma, profe. en el cronograma. Bueno, yo ya me voy a fijar, pero yo tenía entendido que mañana tenían ustedes teórico y el lunes el backup. Pero bueno, puede ser que a último momento a lo mejor. Bueno, yo averiguo y después cualquier cosa antes de terminar la clase les comento. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto a algo del modelo? Porque yo lo hice y, bueno, decía que había que citar la bibliografía al pie del modelo. Y yo no me di cuenta y empecé a dibujar y me quedó espacio arriba, o sea, en la parte superior de la hoja. ¿No pasa nada? Bueno, no, mientras esté en una hoja no hay problema. No, sí, está en una hoja, pero me quedó arriba y quería ver, por las dudas, como no estaba al pie, yo dije tal vez. Bueno, ahí se tendrá alguna excepción, pero no Ah, hay si no, no sé problema. si o sea, lo que puedo hacer es recortar la parte de la bibliografía, sacar una foto, pasarlo a PDF y dentro del PDF agregar abajo la bibliografía. No sé si se puede eso, lo Como hago. vos quieras, claro, sí, lo podés editar, todavía tenés tiempo para editar la entrega, así que. Claro, yo le pregunté a las profes por Petco, estaba Ujú. esperando que me respondan para subirlo, pero bueno, justo Claro, cuando me no, respondieron no, me lo que pasa es que conecté. por ahí tardamos un poco en contestar porque, bueno, ahí tenemos otras cosas, entonces por ahí se tarda, ¿no? Por eso no Profe, tienen por ahí las Buenísimo. respuestas en el momento. Entonces ahí recorto la parte de la bibliografía y lo escribo de la compu en el Bueno, PDF abajo. dale, Listo, sí, profe. no hay ningún Gracias. problema. De nada. profe, disculpa que te pregunte. Estrictamente tiene Dígame. que ser Sí, una sola hoja, ¿no? Porque recién me di cuenta, me sí, parece que la bibliografía me quedó en otra. tiene que ¿Puedo ser hacer sí lo mismo porque que el esa fue la. compañero? ¿Sí? Y cuando ustedes Buenísimo. tienen tiempo de editar la entrega hasta el momento antes de que se cierre el, el día, ¿no? O sea, la hora en la cual está Buenísimo. estipulado. Gracias. Ujú. De nada. Bueno, hoy veo que hay muy pocos participantes, pero bueno, eh, se entiende. Bueno, entonces, espero que hayan leído, aunque sea un poquito, del práctico, y si no, bueno, lo vamos a ir viendo juntos. Yo les voy a hacer una presentación en PowerPoint, pero va a haber un momento en el cual cuando tengamos que hacer los cálculos, la presentación va a seguir siendo en PowerPoint, pero la voy a minimizar como para poder escribir, ¿sí? Para que no se pierdan con los números. ¿Sí? Así que bueno, voy a apagar mi cámara y vamos a empezar a compartir. Bueno, ¿se alcanza a ver ahora Sí se ve, mi profe. presentación? Bueno, entonces, bueno, ay, ¿qué hice? Ay, hice cualquier cosa. Ay, bueno. Bueno, hoy lo que vamos a ver es evaluar la función renal, ¿sí? Y vamos a resolver algunos problemitas. Em, los objetivos, ¿sí? Que tenemos que cumplir hoy es definir y calcular la fracción de filtración, definir los conceptos de depuración plasmática, realizar cálculos de clearance, analizar y discutir la información que aporta cada tipo de clearance, calcular el flujo efectivo plasmático renal, definir carga filtrada, carga tubular, umbral renal, transporte máximo, y bueno, analizar la aplicación clínica de cada parámetro e interpretar algunos gráficos, ¿sí? Bien, entonces, como les comentaba anteriormente, ustedes ya en el teórico, Cecilia ya les empezó a
hablar de algunos términos o de algunos parámetros que hacen a la función renal, ¿sí? Bueno, el primer tema que tenemos nosotros hoy es que dice que existen variables, ¿sí?, que determinan el proceso de filtración glomerular, al igual que el sistémico, como es la permeabilidad y el área de superficie. Entonces, como es difícil estimar el área de un lecho capilar, se emplea como parámetro el coeficiente de filtración, que es el KF, ¿no?, que es el producto de la permeabilidad hidráulica y el área, y con ello establecer la tasa de filtrado glomerular. Que ustedes bien lo pudieron ver en el teórico, donde la tasa de filtrado glomerular, ¿sí?, es igual al KF por la presión efectiva de filtración, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que para que se produzca en realidad una filtración, tiene que haber un juego de presiones, tanto hidroestáticas como oncóticas, tanto del lado capilar como del lado de la cápsula de Bowman, ¿sí? Entonces, acá directamente lo que se hace es que el KF, ¿sí?, es calculado experimentalmente y tiene un valor de 12,5 mililitros por minuto por milímetro cúbico, por milímetro de mercurio, ¿sí?, que es una presión. Entonces, la presión efectiva total, ¿por quién va a estar dada? Por la presión hidrostática capilar, ¿sí?, que la tenemos acá, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, ¿sí?, y la presión oncótica del capilar. Todos estos también son valores medidos experimentalmente, y cuando lo reemplazamos estos valores en esta fórmula, vamos a obtener que la tasa de filtrado glomerular, ¿sí?, va a estar dada entonces por el KF, que es 12,5 por 10 milímetros de mercurio. Que eso, ¿qué valor les va a dar si multiplicamos 12,5 por 10? 125. ¿Alguien? ¿Cómo? 125 mililitros por 125, bien, mililitros por minuto. ¿Por qué? Porque acá se cancelan los milímetros cúbicos, milímetros de mercurio que están dividiendo con estos que están multiplicando. Entonces obtenemos una tasa de filtrado glomerular de un valor de 125 mililitros por minuto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? profe. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? A ver, voy a correr. Entonces, dice que, ¿cuál sería en realidad el significado fisiológico de una tasa de filtrado glomerular con un valor de 125 mililitros por minuto? ¿Qué significa fisiológicamente esto, este valor? Algo Cecilia les comentó en el teórico. ¿Alguien se acuerda? son los mililitros de ¿Se refiere, A ver. perdón, se refiere a la Sí. carga filtrada de glucosa? No, acá estamos hablando ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la tasa de filtrado glomerular? son los mililitros de plasma que se filtran por minuto. Muy bien, exactamente. ¿Y qué significado fisiológico tiene esto? Nos permite conocer las nefronas funcionantes. Bien, en realidad es la suma de la tasa de filtración de todas las nefronas funcionantes. Como esto es un dato experimental, significa que si yo tengo un valor por debajo de este valor de referencia, ¿qué me está indicando? ¿Que se está filtrando menos? Exactamente, que se está filtrando menos, que la tasa es menor, ¿no? Entonces, significa que alguna de las nefronas está funcionando, que no está funcionando correctamente. Y como este valor está expresado en mililitros por minuto, ¿qué otro nombre puede recibir además de tasa de filtrado? Caudal ¿Volumen de minuto? velocidad. No, no es volumen minuto. Ahí a ver, ¿qué dijo el compañero?
Si es mililitros por minuto, ¿cómo también se lo conoce a esto? Velocidad de Volumen. filtrado, por ejemplo. Velocidad de filtrado glomerular. Muy bien. Ujú. Algunos lo relacionan con volumen por la B corta, ¿sí? Pero no. Es velocidad, porque son mililitros por minuto. Si fuera volumen, sería solamente mililitros. No agregaría la unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, se lo conoce como tasa de filtrado glomerular o como velocidad de filtrado glomerular. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno. Bien, ahora yo les voy a presentar un dibujo, modelo, donde vamos a observar, para que ustedes, para que no sea todo tan teórico, ¿sí? Nosotros decimos que tenemos que entonces el flujo plasmático renal, ¿sí? Que está estimado en 350 mililitros por minuto de plasma que ingresan en los glomérulos por la arteria aferente, es decir, por la arteriola aferente van a ingresar 650 mililitros por minuto de plasma, ¿sí? Pero de esos 650, solamente 125 son los que van a filtrarse, que sería la tasa de filtrado glomerular. Y los restantes, es decir, los 525 mililitros que no se filtraron, van a continuar por la arteriola eferente y van a pasar hacia los capilares peritubulares. Por lo tanto, podemos decir que del 100% del flujo plasmático renal, ¿sí? Solamente el 20% es lo que se va a filtrar. Y el otro 80% es lo que no va a filtrar y va a seguir hacia los capilares peritubulares. Entonces, esta relación, o sea, la fracción de filtración, ¿sí? Sería la relación entre la tasa de filtrado glomerular dividido el flujo plasmático renal, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería ese valor? Si tuviésemos que reemplazar con los valores esta fórmula, ¿sí? ¿Cuánto es el valor de la tasa de filtrado glomerular? 0,19. No, no te saltes todavía. Yo quería que me reemplazaran primero cuál es el valor de la tasa de filtrado glomerular. 125 125. mililitros minuto. Bien, 125 mililitros por minuto. No se olviden de las unidades, ¿sí? Porque es importante porque no es lo mismo, después ya van a ver la diferencia entre hablar mililitros por minuto que miligramos por minuto, ¿sí? ¿Y el flujo plasmático renal qué valor tiene? 650. 650. Bien, entonces, esa división entre 125 y 650 me va a dar que es el valor que acaba de decir la compañera, que es de 0,19 o 0,20. Que esa es la fracción de filtración. Y es lo mismo hablar de fracción de filtración que fracción renal. No, ¿Qué diferencia hay? Porque da igual, también es del 0,2, es 0,2 o 20%, en este caso también da 20%. ¿Qué diferencia hay? porque la fracción renal se calcula dividiendo el flujo sanguíneo renal dividido el volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco. Muy bien, perfecto. ¿Se entendió entonces cuál es la diferencia? ¿Pueden repetir, profe? No escuché bien. A ver, la compañera que recién hizo una buena explicación, ¿qué diferencia hay entre la fracción renal y la fracción de filtración? La fracción renal se calcula dividiendo el flujo sanguíneo renal dividido el volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco. Bien, y si reemplazáramos esos valores que vos me acabas de decir, ¿cuáles serían? ¿El flujo sanguíneo renal de cuánto es? De 1.100 mililitros por minuto y el volumen cardíaco de 5.600 mililitros por minuto. Y Bien, y eso
Bien, y eso te da un valor de 0,19. 0,19, ¿sí? Entonces, daría igual, pero no es lo mismo, ¿sí? A eso me refiero, que da el mismo valor, pero una cosa es la fracción de filtración y otra cosa es la fracción renal. ¿Mm? ¿Me siguieron? Sí, profe, ahora sí. Ah, bueno, bien. Entonces, Profe, una ac- consulta. ¿Eso sí. sería en sí la cuenta, por decirlo así? Mm. Pero fisiológicamente, ¿qué diferencia tiene? No me queda claro. Porque la fracción renal es el porcentaje del gasto cardíaco que irriga el riñón. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, sí. Entonces, sería que o sea, el 20% del gasto cardíaco es lo que va a irrigar el riñón. Esa sería la fracción renal. ¿M? Pero la fracción de filtración, ¿qué es? Es la porción del plasma, o sea, la cantidad que de esa sangre que ingresa se filtra. Claro, es la cantidad exacto, la fracción del flujo plasmático renal que que se filtra. Ah, ok, muchas gracias. Ahí quedó súper Bueno, claro. Gracias, profe. bien, de nada. Por eso quiero hacerles la diferencia, porque cuando vean 0,19 en la fracción renal y 0,19 en la fracción de filtración, que son iguales los valores, pero no son distintos los conceptos, ¿sí? Bueno. Bien, habíamos dicho entonces que la tasa de filtrado glomerular se acerca a los 125 mililitros por minuto, que si lo calculamos por día, serían 180 litros por día. ¿M? Pero de esos 180 litros por día, solo el 1% es excretado. El resto, ¿sí? El 99% es reabsorbido. ¿Eso por qué sucede? Porque una de las funciones en realidad que tiene el riñón es de mantener la composición del líquido extracelular. ¿Mm? Bueno, que eso ya lo van a ver después con Celina. Bueno, continuamos. Entonces, bien, nosotros lo que recién pudimos ver es que la tasa de filtrado glomerular, esos 125 mililitros por minuto, lo habíamos calculado según una fórmula, donde todos esos datos se obtenían experimentalmente. Pero nosotros podemos también calcular la tasa de filtrado glomerular de una persona a través del clearance, ¿sí? De los clearance de algunas sustancias. En este caso, se utiliza el clearance de inulina para calcular la tasa de filtrado glomerular. Entonces, ¿alguien me podría definir qué significa clearance, que es lo mismo que decir depuración o aclaramiento renal? ¿Alguien me puede decir? Sin que lea lo que está ahí, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por aclaramiento o por depuración renal? Sería la cantidad de una determinada sustancia que el riñón elimina de la sangre en un determinado tiempo. Bueno, bien. Y a ver, ¿qué otra definición tendrían? Que a partir de una sustancia que no se filtra, se mide lo que sí se filtra, algo así, ¿entendés? Como una comparación que se hace. Sí, eso es para poder comparar cómo es el clearance de una sustancia con respecto a la inulina en este caso, ¿sí? Ya eso lo vamos a explicar dentro de un ratito. Pero cuando nosotros hablamos de clearance renal, ¿a qué nos referimos? Bueno, acá mismo se los dice que es el volumen de plasma, perdón, sí, No, dígale. Justo iba a decir. Pero, que es el volumen de plasma que es limpiado de una sustancia por unidad de tiempo. Entonces son mililitros por minuto. Esa es la unidad en la cual se mide.
¿Se entiende entonces el concepto de aclaramiento o depuración renal? Son los mililitros de plasma que son limpiados de una sustancia por unidad de tiempo. Normalmente se expresa como mililitros por minuto. ¿Mm? Entonces, para medir este aclaramiento renal nos basamos en el principio de Fick, que es aplicando la tasa, es decir, la tasa de excreción renal de una sustancia, ¿sí? Es calculada como la concentración de la sustancia en orina, o sea, lo que tenemos acá, ¿sí? el CO, por el volumen minuto de orina, que tiene que ser igual a la tasa de separación plasmática de la misma, que ¿cómo lo calculamos? Como la concentración plasmática de esa sustancia por el volumen teórico, ¿sí? de plasma que es depurado de la sustancia. ¿Mm? Entonces ahora lo que vamos a hacer en realidad es despejar esto, el volumen plasmático depurado, ¿sí? Entonces al despejarlo, de la fórmula nos queda que nos queda concentración de la sustancia en orina por el volumen minuto de orina sobre la concentración de la sustancia en plasma. ¿Mm? Ya eso, esa es la fórmula de trabajo para el clearance, de cualquier sustancia, es decir, yo lo puedo aplicar a cualquier sustancia que vaya a ser depurada por el riñón. Por ejemplo, el sodio, el potasio, la glucosa, ¿sí? Cualquier sustancia que se pueda filtrar por el riñón. ¿Mm? Entonces, ¿qué características tiene que tener, o sea, qué características tiene la inulina en este caso, que nos permite, que la podemos en realidad utilizar para estimar el clearance para estimar la tasa de filtrado glomerular? ¿Qué características tiene esta sustancia? Que la inulina no se secreta ni se reabsorbe, solamente se filtra. Entonces, el Bien. clearance va a ser igual a la tasa de filtrado glomerular. Ujú, muy bien. ¿Y qué otra característica más tiene esta sustancia? Además de las que dijiste que están perfectos. ¿De dónde proviene la inulina? ¿O qué es? ¿Alguien sabe? No estoy segura si era el metabolismo de los aminoácidos. No estoy muy segura. No era un azúcar Es complejo. un carbohidrato. Claro. Es un... A ver, No, que no lo podemos digerir. ¿por qué es un qué? ¿De qué origen es? Creo que Es vegetal, bien. Ujú. Y en realidad es algo que que el organismo no lo produce, sino que hay que inyectarlo, ¿sí? Se inyecta una solución de inulina de concentración conocida, ¿sí? Y después yo lo que hago es medir cuánto se excretó. Como dijo el compañero, la característica que tiene es que se filtra totalmente, no se reabsorbe ni se secreta. ¿Mm? Y tampoco es metabolizada en el organismo. Entonces por eso es un fiel reflejo de la tasa de filtrado glomerular. Pero en realidad este tipo de clearance de inulina no se hace, ¿sí? Porque es muy engorroso, la persona tiene que estar hospitalizada, bueno, tiene muchos requerimientos, entonces no se utiliza, solamente uno lo nombra como el método de referencia. ¿Mm? Entonces, como dijo el compañero, los criterios para el uso de una sustancia para medir la tasa de filtrado glomerular es que la sustancia debe filtrarse libremente en los glomérulos. ¿Mm? No debe reabsorberse ni secretarse. No debe sintetizarse, degradarse o acumularse en los riñones. ¿Mm? Y debe ser fisiológicamente inerte, es decir, que no sea tóxica y que no tenga efectos sobre la función renal. Por eso se la considera la inulina como, o sea, el cálculo del clearance de inulina
como un fiel reflejo de la tasa de filtrado glomerular. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Están? Sí, profe, se pero entiende. se entendió bien Bueno. todo. Bueno, entonces, para resumir y para que ustedes tengan en claro, ¿sí? De ahora en más esta es la fórmula que vamos a utilizar. Aclaramiento plasmático, clearance o depuración es lo mismo y se expresa en mililitros por minuto. Y esto va a ser igual al flujo urinario, es decir, a la diuresis, que se va a expresar en mililitros por minuto, por la concentración urinaria de la sustancia que estamos estudiando, que esto es en miligramos por minuto, y la concentración plasmática, ¿sí? Que sería, la podemos expresar como miligramos por mililitro, para después poder hacer la cancelación de las unidades tanto en el numerador como en el denominador. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar de ahora en más, para calcular el clearance de cualquier sustancia. Bien, entonces, para redondear y que nos quede más claro por qué el aclaramiento de inulina es un fiel reflejo de la tasa de filtrado glomerular, les voy a mostrar este dibujito. Bueno, dijimos que era un polisacárido, pero que era de origen vegetal, que no se reabsorbía ni se secretaba. Entonces, nosotros acá tenemos que esto es un ejemplo, ¿sí? 1 mililitro de plasma contiene 1 miligramo de inulina. Por lo tanto, ¿cuál sería la concentración plasmática de inulina? 1 miligramo por mililitro. Muy bien. Entonces, la inulina llega por la arteria aferente, ¿sí? Y las características que tiene es que se filtra, ¿sí? Se filtró. No se reabsorbe, ni tampoco se secreta, por lo tanto, 1 mililitro de plasma fue depurado de 1 miligramo de inulina. Entonces, cuando nosotros reemplazamos en la fórmula de depuración o de clearance de cualquier sustancia, en este caso el de la inulina, tenemos que un volumen, una concentración, perdón, tenemos que la tasa de filtrado glomerular, en este caso, ¿qué valor es este? ¿De dónde lo saqué? 125 miligramos por mililitro. De la tasa de filtrado glomerular. Bien, de la tasa de filtrado. O sea, en realidad no de la tasa de filtrado, sino que ¿qué son estos? Miligramos, 125 miligramos por mililitro. Lo que se filtró de inulina. Los miligramos que se filtraron, se filtraron de inulina. No, los que se filtraron, en realidad, vos tenés esta concentración, ¿sí? ¿Esto qué es? Concentración de inulina en... En el plasma. No, en la orina. Perdón, en la orina. ¿Te acordás? Sí. En la orina, ¿sí? Que acá lo tenemos. 1 mililitro, 125 miligramos por mililitro, ¿sí? Y luego le multiplicamos la diuresis, que es 1 mililitro por minuto, y la concentración de inulina en el plasma, o sea, la concentración plasmática. Todo esto se cancela, miligramos por mililitro con miligramos por mililitro, y obtengo los 125 mililitros por minuto, que eso sería el clearance de inulina. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto sería si yo le estuviese inyectando a una persona inulina, pero no se hace, ¿sí? Sino que se utiliza, ¿qué otro clearance se utiliza normalmente? Sí. Perdón, ese 1 mililitro sobre minuto creo que decía, ¿es el Sí. índice filtrado del plasma? ¿O qué era? A ver, espérate. ¿Cuál? El Este Q. Sí. Ese es la diuresis. ¿Y el de abajo? Y esto es la concentración plasmática de inulina, que es igual a esto.
Sí, Acordate que gracias. estamos utilizando esta fórmula. Espérate, vamos a volver para atrás. Esta fórmula. El flujo urinario, que es la diuresis, por la concentración urinaria sobre la concentración plasmática de la sustancia. ¿Mm? Ah, Que bien, vendría a ser gracias. Me quedó, esta ahora sí fórmula. me quedó claro. ¿Sí? Que sería esta fórmula que tenemos acá. Pasa que ahora le estamos poniendo numeritos. ¿Mm? Bueno, continuamos. Ya lo vamos a ver mejor ahora cuando hagamos el cálculo con un problemita que tenemos ahí que nos pide. Bueno, entonces, como les dije, el clearance de inulina no se utiliza, sino que es reemplazado por el clearance de creatinina. ¿Sí? Este clearance de creatinina también permite conocer el valor de la tasa de filtrado glomerular. Es más utilizado porque es una sustancia endógena, es decir, yo no se la tengo que inyectar a la persona, pero es menos preciso, porque la creatinina es secretada entre un 10 a un 20%. O sea, esa es la diferencia que tiene con el de inulina. Entonces, ¿el clearance de creatinina va a sobreestimar o subestimar la tasa de filtrado glomerular? ¿Ustedes qué piensan? Puede ser que la sobreestime. ¿Va a sobreestimar? La sobreestima, claro, ¿y en cuánto más o menos? En Un un 10 a 10-20%. Un 10, exacto. Entonces, si yo tengo que un clearance de inulina es de 135 mililitros por minuto, ¿cuánto sería el clearance de creatinina? 147 más o menos. Bien, porque le sumaste ¿cuánto? 10%. 10%. Muy bien. ¿Ah? Muy bien, bueno. ¿Y de qué tejido y proceso metabólico proviene la creatinina? Que Del dijimos que tejido era muscular. endógena. Bien, pero ¿qué parte del tejido? O sea, de la creatinina. Proviene del músculo, muy bien. Pero ¿de qué proceso metabólico? ¿Ustedes no lo han visto en bioquímica? ¿El metabolismo de la creatina? Bien, de la fosfocreatina, exactamente. ¿Y cómo es su tasa de síntesis y eliminación? ¿Son constantes? Creo que depende de la intensidad del ejercicio que hagas, porque son reservas agotables fácilmente, ¿no? Bien, ¿y qué más? Y de la dieta puede ser. De la dieta también. ¿Qué otra cosa más? ¿Es lo mismo la contextura de un hombre que de una mujer? Con respecto a la masa muscular, ¿no? No. No, el del hombre siempre va a ser mayor. Bien. Y si hay alguien que hace mucho ejercicio, un fisicoculturista, también va a tener mayor síntesis y eliminación de creatinina. Entonces, por eso es importante saber que no todos tienen la misma cantidad de creatinina. Y de la edad también, ¿o no, profe? Y de la edad también, exactamente. A medida que pasan los años, también se va disminuyendo. Y también en el estado de hidratación del paciente, ¿sí? De la persona. Si está deshidratado, aumenta la concentración plasmática de creatinina. No es porque se está produciendo más, sino que hay menos cantidad de agua. Entonces, vamos a analizar un gráfico, ¿sí? Donde dice que una forma de estimar la funcionalidad renal es a través de los niveles séricos de creatinina, o sea, la creatininemia. O sea, creatinina en sangre. Yo acá les puse este gráfico, que no es el que ustedes tienen ahí en la guía, porque se veía un poquito borrado. El eje de acá de la derecha vendría a ser el eje que ustedes tienen a la izquierda, ¿sí? Donde dice que es la concentración plasmática de creatinina en miligramos por 100 mililitros. ¿Se entiende esa diferencia? O sea que en realidad no es una diferencia. Este eje que tenemos acá
a la derecha, ustedes lo tienen a la izquierda. ¿Mm? ¿Se ubican? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver, ¿hay alguien que me pueda explicar qué relación hay entre, o sea, cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente y cómo se relacionan estas variables? Porque acá tenemos velocidad de filtrado glomerular o tasa de filtrado glomerular y concentración plasmática de creatinina. ¿Alguien me podría explicar este gráfico? ¿Cuál sería la variable independiente y cuál sería la variable dependiente? La independiente sería el volumen de filtrado glomerular y No es la volumen, dependiente, acordate, velocidad. velocidad de Velocidad. filtrado glomerular y Ujú. la concentración de creatinina sería la variable dependiente. Bien, Así- muy bien. Es Entonces, decir, que el gráfico representa la concentración de creatinina en función de la velocidad del flujo glomerular. muy bien. Entonces, si nos situamos, ¿cuál sería el valor normal de velocidad de filtrado glomerular? ¿Dónde estaríamos situados en un valor normal? En 120. 120, ¿sí? Entonces, para una tasa de filtrado glomerular de 120, la concentración plasmática de creatinina sería más o menos de 1, más o menos, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa si la tasa de filtrado glomerular empieza a disminuir y disminuye casi al 50%? Es decir, de 120 pasa a 60. Y la ¿Qué pasó con...? concentración, Ujú. la concentración de creatinina en sangre también aumenta al doble, o sea que su valor sería 2 Bien, miligramos por muy bien. mililitro. ¿Y si baja a 30, o sea, otro 50% más? ¿Qué pasó? Y ya sería 4 veces el valor Bien. normal. Ujú. Entonces acá podemos decir que la relación en realidad es directamente proporcional. No. No. ¿Sí? Acá sí, en esta parte donde tenemos que una tasa de filtrado glomerular es normal, sí lo podemos decir. O sea que cambios pequeños en la tasa de filtrado glomerular casi no va a haber, no se va a reflejar en cambios en la concentración plasmática de creatinina. Pero ya cuando la tasa de filtrado glomerular disminuye mucho, ¿sí? Casi se duplican los valores de creatinina en plasma, es decir, no se filtra casi, ¿no? Por eso aumenta. ¿Mm? Entonces, realmente la medición de creatinina plasmática, ¿sí? Al igual que la de la urea plasmática, algunas veces se la utiliza como un indicador razonable de la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Pero hay veces que no. ¿Por qué? Porque ahí le dice que no son indicadores precisos en realidad. Y porque una persona deshidratada, por ejemplo, podría dar aumentada. Ujú, bien. ¿Y por qué otra cosa más? Una A ver, le insuficiencia digo, renal. en una insuficiencia renal ya, en realidad, ya hemos llegado tarde, porque la creatinina en plasma seguro está muy alta antes de que disminuya la tasa de filtrado glomerular. O Bueno, si acá la les persona dice, hizo un ejercicio intenso, profe, también. no, en realidad no, porque normalmente la tasa de síntesis y de excreción son iguales, se equiparan. Cuando es una persona sana, es decir, tiene todas sus nefronas funcionantes. ¿Mm? O sea que a medida que se sintetiza se va excretando. ¿Mm? ¿Sí? Ah, Bien, está bien. entonces, ¿sí? Ahora, cuando ya hay un problema a nivel renal, ahí sí vas a tener que la creatinina en plasma va a estar aumentada. ¿Mm? Entonces, en realidad la creatinina plasmática sola
como un indicador de la tasa de filtrado glomerular, no lo puedo utilizar cuando la tasa de filtrado glomerular es inferior a 20 mililitros por minuto. Tampoco en los ancianos, ¿sí? Porque la creatinina ya es baja. Y con sustancias que pueden inhibir la secreción tubular de creatinina o elevar la concentración plasmática de sangre. Perdón, la concentración plasmática de creatinina. Solamente se utiliza en personas sanas. Y también se tienen que utilizar fórmulas que las utiliza el laboratorio, como comentamos recién, porque depende de la masa muscular de la persona. Entonces se utilizan fórmulas específicas tanto para mujeres como para hombres para poder calcular el clearance de creatinina. ¿Sí? Bueno, sigamos. Bueno, ahora vienen los cálculos, que era lo que teníamos que ver ahora. Hasta ahora hemos hablado de la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Ahora, para poder estimar el flujo plasmático renal, ¿sí? ¿Que alguien se acuerda qué valor tenía? 650 mililitros por ¿Cuánto? minuto. 650, bien, mililitros por minuto, muy bien. Y acá vamos a utilizar el para-aminohipurato. ¿Qué características tiene esta sustancia? Primero, es una sustancia exógena que se filtra con libertad, ¿sí? O sea, que no se opone el glomérulo a su filtración, y a concentraciones plasmáticas bajas se secreta casi totalmente, es decir, el 90%, en el epitelio del túbulo proximal, desde el capilar peritubular, por vía transcelular. O sea, que se filtra y se secreta. Ahora, dice que si todo el plasma que circula por el riñón es aclarado, la concentración en sangre venosa renal de para-aminohipurato debería ser 0. Pero esto no ocurre debido a que una parte del flujo renal atraviesa zonas que no pueden eliminar el para-aminohipurato a la luz tubular, como ser la pelvis renal, la cápsula renal y la grasa perirenal. Y por lo tanto, el aclaramiento del para-aminohipurato estima por defecto y lo que mide realmente se denomina flujo plasmático renal efectivo. ¿Sí? Entonces, con los datos que ustedes tienen acá, tienen que calcular el flujo plasmático renal y también la tasa de filtrado glomerular. ¿Hay alguien que se anime a hacerlo? Yo me voy a salir de la presentación. A ver, espera. ¿Hay alguien que lo quiera hacer? ¿Lo mismo se sigue viendo la presentación? Sí, profe, se sigue viendo. Bueno, porque ahora lo que quiero es agregar para poder escribir los cálculos. A ver, lo vamos haciendo juntos si quieren, ¿eh? ¿Cómo dice acá que para calcular, ¿sí?, el flujo plasmático renal, ¿sí?, voy a utilizar el clearance de el para-aminohipurato, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿a qué era igual el clearance de una sustancia? La Al concentración flujo- de la orina, perdón. multiplicado por ¿Cómo? la concentración de la sustancia en orina. Bueno, la vamos a poner concentrada. Ay, me fue para esperar. Vamos a utilizar, si quieren, las mismas letras que tienen acá en el U de orina y P de plasma, ¿sí? Entonces sería la concentración del para-aminohipurato en orina, ¿sí?,
¿Qué más? Multiplicado el volumen minuto urinario. Bien, el volumen minuto. Ujú. Bien. ¿Y qué más? Dividido la concentración del panamidopurato en plasma. En plasma. Bien, muy bien. Eso sería nuestra fórmula. ¿Estamos? Ahora, ¿qué datos tengo yo acá? ¿Sí? ¿O qué datos me dan para poder calcular el clearance del paraminopurato? Acuérdense, el volumen, la diuresis, ¿en qué unidades la tengo que expresar? Mililitros de minuto. Minuto. Bien, mililitros por minuto. ¿Y lo tengo en mililitros por minuto acá? No. Bueno. Entonces lo primero que tengo que hacer es transformar estos 0,4 litros que los tengo en 2 horas, lo tengo que pasar a mililitros por minuto. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cuánto daría eso? ¿Alguien está haciendo los cálculos? Sí, profe. A ver. Entonces espero un ratito para ver qué valores les da. Me dio 1,16 mililitros por minuto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a reemplazar. ¿Cuánto sería la concentración de paraminopurato en orina? 700 miligramos por mililitro. 700 miligramos por mililitro, ¿verdad? ¿Sí? Ay, Sí. bueno. Ahora, esto lo multiplicamos por lo que dijo la compañera, que es la diuresis, 1,16, ¿sí? Mililitros por minuto, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, yo estoy haciendo lo posible, chicos, de que me puedan seguir con esto, porque no es fácil hacer las fórmulas virtualmente. Si no, tengo que agarrar el... Bueno, y esto lo dividimos ¿por cuánto? Por 2 miligramos. Bien, por 2 miligramos por mililitro. ¿Y eso cuánto les da a ustedes? Porque estos miligramos por mililitro se cancelan con estos, entonces me va a quedar la unidad, que es el clearance, en mililitros por minuto. ¿Mm? ¿Cuánto les dio esta 700 por 1,16 dividido 2? 406. 406 mililitros por minuto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien o no? Sí. Bueno, este sería el efectivo, ¿sí? Esto es el volumen efectivo, el flujo plasmático renal efectivo, ¿sí? Pero el real, ¿cuál sería? Si dijimos que se secreta el 90%. ¿Cómo sacaría yo el flujo plasmático renal real? ¿El real cómo sería? 365.4. ¿Se le resta el Por- 10%, profe? No, no es que se le resta. No, sacás el 90. Es más fácil. Claro, es verdad. Pero sería, le tengo que sumar en realidad. Se multiplica. Porque o sea, el efectivo es un 90% del flujo plasmático, Ah, ¿sí? Entonces tendríamos que
el flujo plasmático renal efectivo, ¿sí? Dividido, ¿cuánto? 0,9. 0,9. ¿Me siguieron o no? Porque el real es el 90% del efectivo. Claro, sería como del valor anterior calcular el 90%. Bueno, ¿y cuánto te da eso? Me dio 365,4. Claro, pero eso es, vos le tenés que sumar el 10%. O sea que serían 451, ponele. Saquen esta cuenta, saquen El, 406 dividido 0,9. Sí, 451,1 te da. Bien, ¿sí? ¿Entiende por qué? una Porque es el pregunta. Sí. Me mareé ahí con eso de el flujo plasmático renal efectivo corresponde a qué porcentaje del real No, o era al revés. el flujo plasmático renal efectivo, ¿sí? Es un 90% del flujo plasmático real. Por eso vos lo dividís por 0,9. O sea, esto sería lo que se excreta. No sé si me siguen. ¿Están ahí? No entiendo qué sería lo que se excreta, profe. Vos tenés que, acá hablábamos nosotros que para que el clearance de paraminopurato, ¿sí?, sea utilizado como un reflejo del flujo plasmático renal, ¿sí?, tenemos que esta sustancia, ¿sí?, lo que tiene que hacer es que se filtra, pero también se secreta en un 90%. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, entonces, dice que si todo el plasma que circula por el riñón es aclarado, ¿sí?, significa que la concentración en sangre venosa renal, es decir, en la sangre venosa renal, toda la sangre que sale del riñón, no va a llevar paraminopurato, es 0. ¿Sí? Pero esto no ocurre debido a que una parte del flujo renal atraviesa zonas que no pueden eliminar el paraminopurato. Por eso vos tenés que vendría a ser el 10% que falta, ¿sí?, es porque hay parte del paraminopurato que no es secretado. Por eso tenemos un 90% nada más, no el 100%. Entonces se lo tenés que restar. No sé, me parece que les hice lío. Claro, y ahora que restaríamos lo que es la FPR real, o sea, la FPR real le restamos lo que sacamos primero, esos 406, y ese resto nos daría lo que queda dando vuelta que se pierde en la pelis renal. ¿O no, no Claro, entiendo? sí, en realidad, mira, vamos a hacer una cosa, para que no se hagan lío, esto no lo vamos, porque no se lo vamos a pedir nosotros. Porque si no, vamos a hacer lío. El flujo plasmático renal efectivo, ¿sí?, se calcula a partir del clearance del paraminopurato, ¿sí? Y a nosotros nos dio 406 mililitros por minuto. ¿Estamos? O sea que ese flujo plasmático renal, ¿cómo está con respecto al valor de referencia que nosotros tenemos? Que era de Disminuido. 600. Está disminuido, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a calcular la tasa de filtrado glomerular. Y olvídense del cálculo del real, porque ya cuando veamos otra fórmula se va a aclarar un poco más. ¿Cómo calculamos la tasa de filtrado glomerular? Que era lo que habíamos visto hace un rato. ¿Con qué clearance? Con el de creatinina. Bien. ¿Tenemos datos de creatinina acá? Con el de inulina. Bueno, o sea, si tuviésemos datos de creatinina podríamos calcularlo, pero no lo tenemos.
sino que tenemos cálculos de inulina. Entonces los vamos a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, la tasa de filtrado glomerular la calculábamos con el clearance de inulina, ¿verdad? Entonces, ¿qué valores tengo que poner acá en esta fórmula? ¿Cuánto es la concentración de inulina en orina? 1 miligramo. En orina, ¿eh? En orina. Este 100 valor. miligramos. 100 miligramos por... Pero dice que 100. está en 100 mililitros. No importa. Ah, ok. Ya te explico por qué no importa. Por 100 mililitros. Por la diuresis. Ya la habíamos calculado. Nos dio 1,16 mililitros por minuto, ¿verdad? Dividido la concentración plasmática de inulina, que es 1 miligramo por 100 mililitros. ¿Estamos? ¿Por qué ahora te respondo al compañero que me dijo que por qué no ponía mililitros? Porque en realidad yo cancelo este valor, estos 100 con estos 100, ¿sí? Al igual que los miligramos, y me queda igual. Distinto sería si yo tuviese 100 mililitros acá y 1 mililitro acá. Ahí tendría que pasarlo o todo a 100 mililitros o todo a 1 mililitro. ¿Me seguiste? Más o menos, profe, pero no importa, después lo veo. Profe, ¿no sería lo mismo igual poner, como decía Isaac recién, 1 miligramo por mililitro? Porque haces la división y te queda eso. Claro, por Claro, eso está bien. Pero miren acá, esto tenemos en 100 mililitros, ¿sí? Y acá lo tengo también en 100 mililitros. O sea que este numerador con este denominador se cancelan. Es lo mismo en realidad, nada más para no estar Es lo cancelando. mismo, Creo que bueno, claro. El tema, ¿saben qué? Yo les aconsejo algo. Cuidado cuando hacen la transformación de unidades, ¿sí? Porque cuando quieren pasar, supónganse en este caso, no es necesario pasar a 1 mililitro, porque ya los tengo a los dos, tanto numerador como denominador, en 100 mililitros. Porque corren el riesgo de que por ahí las comas, si no las ponen bien, el valor les va a dar cualquier cosa. O sea, cuando hagan los cambios de unidades, háganlos bien, si no, no los hagan. O lo pasan todo a 1 mililitro o lo pasan todo a 100 mililitros. O a todo a miligramo o todo a gramo. ¿Sí? Claro, porque además, o sea, si pasamos el de arriba a 1 miligramo por mililitro, el de abajo lo deberíamos dividir también y nos daría exactamente lo mismo. Por eso es más fácil hacer como dice la profe y cancelar directamente. Claro, cancelan acá y bueno, ¿y cuánto les da este cálculo? 116. 116 mililitros por minuto. ¿Sí? ¿Y cuál es normalmente la tasa de filtrado glomerular? 125. 125, bueno, pero también hay un rango de 90 a 125, o sea que está dentro del rango normal. El que está en realidad disminuido sería el flujo plasmático renal. ¿Sí? Bueno, acá les puse que este método subestima el valor real debido a que no considera el flujo plasmático renal que irriga las nefronas medulares. Bueno, continuamos con la próxima diapo, que también vamos a hacer un cálculo. Bueno, a ver, esto es para que lo tengan en cuenta de ahora en más, por favor. Nosotros tenemos que distintas sustancias como la glucosa, el bicarbonato, sodio, cloro, potasio, urea y creatinina, ¿sí?, que se van a filtrar
se van a reabsorber, se van a excretar, por lo tanto vamos a tener un porcentaje de la carga filtrada que se reabsorbe. Y todo esto está expresado en días, ¿sí? Es decir, 24 horas. Como ven, de toda la glucosa que se filtró, se reabsorbió el 100%. En cambio, en el caso del bicarbonato, de lo que se filtró, ¿sí?, se reabsorbió más del 90% o el 99%. Del sodio se reabsorbe casi el 99%, al igual que el cloro. El potasio un 87%, de la urea solamente el 50% se reabsorbe de lo que se filtra. Y la creatinina, que era lo que habíamos visto hace un rato, de lo que se filtra, ¿sí?, nada se reabsorbe. ¿Estamos? Entonces, para poder definir, pues me adelanto un poquito a las definiciones que vamos a ver dentro de un rato. Cuando hablamos de cargas tubulares, hablamos de la cantidad de sustancia que puede ser filtrada, reabsorbida, secretada o excretada por minuto, que es totalmente diferente a lo que hablábamos hace un rato cuando hablábamos de unidades de mililitros por minuto. Acá vamos a hablar de miligramos por minuto, porque es cantidad de sustancia, ¿sí?, que se filtra por minuto, que se reabsorbe por minuto, que se secreta por minuto o que se excreta por minuto. Y acá lo pueden ver que para la glucosa puede ser en gramos o miligramos, para los iones puede ser en miel equivalentes como milimoles, pero no miligramos o gramos. Entonces, hay fórmulas para poder calcular cada una de estas cargas. En el caso de la carga filtrada, ¿a qué va a ser igual? A la tasa de filtrado glomerular por la concentración plasmática de la sustancia. La carga excretada es la cantidad de una sustancia que es excretada, ¿sí?, por unidad de tiempo, o sea, la concentración que encontramos en orina por la diuresis. La carga reabsorbida sería la carga filtrada menos la excretada, y la carga secretada es la carga excretada menos la carga filtrada. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno. Espero que hayan anotado estas formulitas, porque las vamos a usar ahora. Si no, me dicen y volvemos a los cálculos. Bien, entonces, voy a volver Profe, a salir. un poquito que me faltó anotar una. Bueno, Disculpe. espérame que no puedo volver. Ahí. Muchas gracias. En carga excretada, ¿qué era el UX? Acá, carga excretada, es la concentración de la sustancia en orina. Ah, ok, gracias. Y esto la P en plasma. Bueno, me salgo de la presentación, así podemos escribir esto. Bueno, entonces, dice que las proteínas plasmáticas tienen una concentración, ¿sí?, normalmente de 7 a 8 gramos por decilitro, que es lo mismo que decir gramos por 100 mililitros. Es decir, un decilitro equivale a 100 mililitros. Pero la cantidad filtrada es muy pequeña, cerca de 10 miligramos por litro. Entonces, ¿cuánto es la cantidad total de proteínas filtradas si la tasa de filtrado glomerular es de 180 litros por día? ¿Alguien sacó la cuenta de esto? ¿Cómo calcularíamos qué cantidad de proteínas se filtra si tenemos la tasa de filtrado glomerular?
cómo calculamos la carga filtrada. Primero hay que hacer el pasaje de unidades, ¿no? Ajá, muy bien. De Bien. litros por día a mililitros por minuto era. Ujú. ¿Y te acordás cuánto eran 180 litros por día? ¿A cuánto equivalían? A ver si saco la cuenta. Es fácil, estaba en una de las diapos al principio. ¿No era 125 mililitros por Bien, minuto? 125 mililitros por minuto, que es la tasa de filtrado glomerular. ¿Sí o no? Eso es igual a 180 litros por día. ¿Sí? Que esto equivale a la tasa de filtrado glomerular. ¿Sí o no? Ya hicimos la conversión ya, mililitros por minuto. Y ahora, ¿cómo calculamos la carga filtrada de proteínas? Hay ¿Cómo se que calcula? calcularlo por la cantidad en plasma, puede ser, Bueno, bien. La cantidad en plasma, ¿qué valor elegirías? es 7, bueno, hay que hacer la conversión ahí. Ajá. Bueno, pasalo a miligramos por mililitro, o no sé, como vos quieras. Ok. Sí, a miligramos por mililitro pasar, para poder cancelar después en la fórmula, ¿no? Carga filtrada, entonces va a ser igual a... ¿Quién sabe la fórmula de carga filtrada? ¿Cómo Es era? la tasa de filtrado glomerular por la Muy bien. concentración plasmática. Bien. Por la concentración plasmática de esta sustancia, ¿sí? Entonces, la tasa de filtrado glomerular ya la tenemos, que es 125 mililitros por minuto. ¿Mm? Ahora nos falta calcular cuánto es la concentración plasmática en miligramos por mililitro de proteína. Que ahí el compañero me va a dar el dato. Avísame cuando tengas el dato. Puede que sea 0.87. ¿Qué cosa? Perdón, no dije sería porque lo pasé a miligramos. No, por eso me dio mal. Qué ¿Qué está boludo. pasando? Vos 700. Pasé las dos pasaste cosas. 7 Sí. gramos, Sí. pasalos A miligramos. ¿cuántos miligramos Eso, son 7 gramos? ¿cómo? 7 gramos, ¿cuántos miligramos? Cuando lo pasas a miligramos, ¿cuánto te da? ¿1 gramo cuántos miligramos equivalen? A 1000. Bien, entonces 7 por 1000 serían Sí, 7000. 7000. Bueno, eso lo hice bien, por eso Está estoy bien. viendo que. Y después, Miligramos por 100 mililitros. Eso al principio. Serían cuando hiciste 70. Bien, entonces serían 70. Si pasamos a 1 mililitro, serían 70 miligramos por mililitro. ¿Estamos de acuerdo? Profe, igualmente, ¿no lo podríamos haber dejado en gramos y cambiar solamente los mililitros? O sea, si No, la carga porque filtrada no se puede expresar en gramos también, o sí o sí en pero miligramos. es mejor en miligramos. En este Ah, caso bien. en miligramos, ¿sí? Para poder compararlo después con lo que tenemos acá arriba, ¿sí? No. Y esta fórmula, bueno, entonces el cálculo, ¿cuánto le daría? Si sacan 125 por 8.750. 8.750 miligramos por minuto, ¿no? ¿Sí? Eso es por minuto, ¿no?
Si fuera por, bueno, para ustedes, ¿es coherente esto que nosotros filtremos 8.750 miligramos de proteína por minuto? Según conociendo ustedes la histología del glomérulo, de la membrana y todo eso, de lo que habló también Cecilia en el teórico. ¿Qué características tiene? Porque si lo sacas en un día, estaría excretando 12 gramos casi. Oh, ¿y Mucho. cuánto es eso? Mucho, bien, me gustó ese cálculo. Entonces, si serían 12 gramos por día, ¿no? Sí, Bueno, pero acá dice que en realidad, ¿sí? Lo que se filtra es muy pequeño, casi 10 miligramos por litro de proteína. Entonces, si hacen el cálculo con esos 10 gramos, esos 10 miligramos por litro, ¿cuánto les daría? Hagan el mismo cálculo, ¿sí? Pero en vez de usar 7 gramos por decilitro, utilicen 10 miligramos por litro. ¿Cuánto les daría? ¿125 por? Por 0,01 sería, ¿o no? 0.01, bien, y eso les da, ¿cuánto les da? 1,25. 1,25, que por día, ¿cuánto sería más o menos? 1800 miligramos. No, 1800, ¿cuánto me dijiste? 4.500, ¿no sería? A ver, esperen que saco la cuenta acá. Sería 1, espera. Tenemos 1.25 por 1440, ¿no? Sí. 1,8 gramos por día. ¿Sí? Miren la diferencia. ¿Cuál es lo que es más coherente en realidad? ¿El primer cálculo o el segundo? El segundo. El segundo, bien. ¿Por qué? Porque en realidad esto que está acá, ¿sí? No sucede. ¿Por qué? Uy, perdón, por las características de ¿qué cosa? Del glomérulo. De la membrana. Bien, ¿y qué características tiene la membrana que no deja que filtren gran cantidad de... Negativo. Bien, tiene, que en realidad hay selección por carga, por tamaño, ¿sí? ¿Y por qué más? Claro. Entonces, bueno, ahí está, para que ustedes vean en realidad que esto no pasa nunca, no perdemos en realidad, no filtramos 12 gramos por día, sino que se filtran 1.8 gramos por día, que es muy poco. ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora vamos al segundo, ¿sí? Vamos a calcular la carga filtrada de glucosa, ¿sí? Voy a borrar todo esto. Solamente vamos a dejar el... ¿Cuánto sería la carga filtrada de glucosa? Ya tenemos el cálculo de la tasa de filtrado glomerular. Sí, la vamos a usar porque es lo mismo. Les dice que la glucemia normal es de 80 miligramos por decilitro. Eso sería la concentración plasmática de glucosa, ¿no? Sí. Entonces, si lo pasamos a miligramos por mililitro, ¿cuánto nos daría? ¿Alguien hizo el cálculo? Bueno, nos daría 0.8. Estaba muteada. ¿Cuánto te dio? Lo mismo, lo mismo. 0.8, bien. 0.8 miligramos por mililitro.
¿verdad? ¿Y eso cuánto les da de carga filtrada? 100. 100 miligramos por Bien. minuto. 100 miligramos por minuto. O sea que se filtran por minuto 100 miligramos de glucosa, ¿sí? Cuando la glucemia es de 80 miligramos por decilitro. Y más o menos, si vemos acá, por día, si lo pasaran a día, ¿cuánto sería? 100 por, porque esto es por minuto, ¿verdad? 100 por 1440, que son los minutos que tiene, son 144, en realidad, bueno, miligramos, es decir, serían 144 gramos por día. Estamos cerca, o menos, en realidad. Bueno. Ahora nos pide que calculemos qué cosa. La carga filtrada de sodio. Bueno, muy bien. Entonces, ¿pero qué datos nos da? La Nos concentración da, plasmática. bien, nos da, bien, la concentración plasmática de sodio y nos da el clearance de inulina. ¿Qué es igual al clearance de inulina? La tasa de filtración glomerular. Bien, a la tasa de filtrado glomerular es lo mismo. Entonces, ¿cómo sería? 120, que es la tasa de filtrado glomerular, por minuto, ¿sí? Por, ¿qué hacemos con estos moles por litro? ¿A qué lo tenemos que pasar? ¿Lo dejamos así o lo transformamos? Transformamos la unidad. ¿Podemos dejarlo? ¿Y por qué lo dejarías? Se podría dejar en milimol y pasar de litros a mililitros, ¿no? Muy bien, exacto. ¿Para qué? Para poder después cancelar esta unidad del numerador con el denominador. Muy bien. Entonces, ¿cómo te quedaría si lo pasas a mililitros? Toma, 0,14. 144. 144. 144 milimol por mililitro. ¿Estamos? ¿Y eso cuánto les da? Esta cuenta. 17,28. 17,28 milimol por minuto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Mm? Muy bien. Ahora les pide, ¿sí?, que conociendo el volumen de orina, es decir, la diuresis, que es de 36 mililitros en 30 minutos, y les da la concentración urinaria de sodio, tienen que calcular qué porcentaje del sodio filtrado se excreta, dicho de otra forma, qué porcentaje de sodio se reabsorbe. O sea que lo que nos piden ahora es la carga excretada, ¿no? ¿Cómo la calculábamos a eso? Como la concentración urinaria. Ujú. Bien. Que en este caso, ¿de cuánto es? $200 milimoles por litro. 200 milimoles por, que sería lo mismo que poner 1000 mililitros, ¿no? Por, ¿cuánto sería la diuresis? ¿La tenemos en por minuto? No, la tenemos en 30 minutos. Entonces, Sería 1,2 mililitros por minuto. bien, 1,2 mililitros por minuto. ¿Se entendió ese cálculo que hizo la compañera? Porque dividimos 36 dividido 30, ¿no? ¿Y esto cuánto les da? Esto, 200 por 1,2. 240 milimoles por minuto. 240
milimoles por minuto. Bueno. Entonces, bien. Entonces ahora, ¿qué porcentaje de sodio filtrado, ¿sí?, se excreta? ¿Cómo sacarían esa cuenta? Porque ahora calculamos solamente la carga excretada, ahora lo tenemos que expresar en porcentaje. Creo que pide lo que se reabsorbe, ¿no? Perdón, esto acá da... no, lo primero, tenemos que contestar, acá hay un error en el cálculo, es 0,24 milimoles, ¿sí?, porque se divide por 1000. ¿Cómo lo calcularía? O sea, ¿cuánto, qué porcentaje de sodio filtrado, o sea, de lo que se filtra, ¿sí?, se excreta? ¿Cómo sacan esa cuenta? La carga filtrada menos la carga excretada. No. Sería la cantidad de orina por el volumen minuto urinario. No, tampoco. Es porcentaje lo que tenemos que calcular. ¿No se puede con regla de 3, profe? Bien, a ver cómo sería esa regla de 3. 17,28 equivale al 100%, y bueno, y 0, en realidad lo estoy diciendo al revés, sería 0,24% dividido 17,28. Muy bien, exactamente. Pues estamos sacando porcentaje, pues se está preguntando qué porcentaje de sodio filtrado, ¿sí? O sea que esto es mi 100%, 17,28. 17,28 es mi 100%, ¿sí? Entonces, 0,24, ¿qué porcentaje corresponde? Se los escribo para que vean cómo es la regla. 7,28, ¿sí? Les hago una, no sé, una rayita, ¿sí? Equivalen al 100%, ¿sí? Entonces, 0,24 es mi incógnita. ¿Cuánto te da eso? 1,38. Bueno, 1,38%, ay, esperen que encuentro ¿sí? ¿Sí? Es lo que se excreta. De lo que se filtra es lo que se excreta. ¿Y es verdad o no es verdad? Lo que dijimos acá, miren, en el sodio. En realidad, ¿cuánto es lo que se excreta? Si Ahí a dice 99 le como restamos 100, 0,6%. ¿cómo? ¿No sería un 0,6% lo que dice ahí? No, por eso es por día. Mira, yo te explico. 1,38%, ¿sí?, es lo que se va a excretar. O sea que ¿cuánto se reabsorbe? Un 98,6%. Exactamente, bien, ¿qué es eso lo que vemos acá? Bueno, que acá en este caso es casi el 99% de lo que se filtra se reabsorbe. ¿Mm? ¿Sí? Y un 1,3 más o menos de lo que se filtra se excreta. ¿Me siguieron? Sí. ¿Sí? O hay otros que se quedaron, se perdieron. Uy, ya son las 9:30. Bueno. Bueno, continuamos, porque seguimos con los gráficos. Bien, acá tenemos que con los siguientes datos que les dan, tienen que calcular la carga tubular y el transporte máximo para la glucosa. ¿Mm? La carga tubular, ¿a qué sería igual? Cuando hablamos de carga tubular. ¿Es lo La que se carga filtró, filtrada. lo que se reabsorbió, lo que...? ¿Mm? La carga filtrada. Es a la carga filtrada, muy bien, a eso nos referimos, ¿sí? Entonces, con los
Como ustedes ya vienen entrenados con las fórmulas, con estos valores que tienen acá, quisiera que me dijeran cuál es la carga filtrada o carga tubular de la glucosa. A ver si alguien hizo el cálculo. 364 miligramos por minuto. Carga filtrada. Dictame los valores y yo los voy poniendo. La carga filtrada es igual a La tasa de 100. filtrado molecular, que es Bien. 130 mililitros por minuto, Ujú. multiplicado por 2,8 miligramos por mililitro. 2,8 miligramos por... Bueno, no le pongo las unidades porque ya usted... Y bueno, ¿y eso te dio cuánto? 364 miligramos por minuto. 364 miligramos por minuto. Acuérdense que es cantidad de sustancia, en este caso filtrada por minuto. Miligramos por minuto. Muy bien. Y les pedía que calcularan también el transporte máximo. ¿El transporte máximo a qué se refiere? En este caso. ¿A qué va a ser igual el transporte máximo? La carga reabsorbida, Muy bien, a la carga reabsorbida. Ujú. ¿Y cómo se calcula la carga reabsorbida? ¿Te acordás de las formulitas que yo les puse antes? La carga filtrada menos la excretada. Muy bien, carga filtrada menos la carga excretada. Muy bien. La carga filtrada ya la acabamos de calcular, que es de 364. Y entonces, ¿cómo calcularíamos la carga excretada? ¿Cómo se calcula? Carga excretada. Aquí es el igual. volumen minuto urinario por la concentración de glucosa en orina. Muy bien. ¿Y entonces qué valores serían? Ya acá, gracias a Dios, no tenemos que hacer casi cambios de unidades. El volumen minuto me lo están dando en minuto. O sea, 10 mililitros por minuto. Esa es la diuresis. ¿Sí o no? Sí. Entonces 4,4, que es la concentración de glucosa en orina, por 10, que sería la diuresis, ¿no? Eso les da 44 miligramos por minuto, ¿verdad? Sí. Entonces, si reemplazan 364, que es la carga filtrada, menos 44, ¿cuánto les daría? 320. Bueno, entonces sería en este paciente, ¿sí? Ese sería el transporte máximo, ¿sí? Con estos valores para ese paciente. Normalmente en la orina aparece glucosa. No, no debería. No. ¿Por qué no debería? Porque se reabsorbe todo, la mayoría. Bien, sí, muy bien. O sea que normalmente el clearance de glucosa es 0. Entonces, si yo tuviese que definir qué es el transporte máximo de una sustancia, ¿cómo lo definiría? ¿Podría ser la cantidad que se reabsorbe sin que se excrete o algo así? Bueno, ahí vamos, sí. Sin que aparezca esta sustancia en realidad en la orina. ¿Sí? Entonces, muy bien, vamos a analizar estos gráficos, que los tenemos por separado. En el primer gráfico, ¿qué relaciona? La tasa de filtración de glucosa en función de la glucosa plasmática. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Que a medida que aumenta la glucemia, ¿qué pasa con la filtración de glucosa? También aumenta. Aumenta en forma proporcional, ¿sí? O sea que va aumentando la glucemia, va aumentando la filtración de glucosa. Eso es directamente proporcional.
Y en el segundo gráfico, ¿qué Ahí relaciona? la tasa de reabsorción de la glucosa en función de la glucosa plasmática. Bien. ¿Y qué se observa en este gráfico? Que Entonces, al principio tiene un comportamiento proporcional, pero después hay una constante que debe ser cuando se satura. bien, o sea que por más que se aumente la glucemia, ¿sí? Ya el transporte máximo se saturó, es decir, ya no se puede reabsorber más glucosa, porque los transportadores de todas las nefronas se han saturado. Entonces empieza a aparecer en realidad ¿qué vemos acá? En orina. Empieza a excretarse glucosa. Miren cómo coincide, ¿no? Entonces, si juntamos los tres gráficos, el 1, el 2 y el 3 en uno solo, ¿sí? Podemos observar cómo a medida que la glucemia aumenta, se va filtrando la glucosa, a medida que se va filtrando también se va reabsorbiendo, pero llega un momento en el cual, para un valor de glucemia dado, ¿sí? Se va a seguir filtrando, pero no se va a seguir reabsorbiendo, ¿sí? Entonces empieza a excretar. ¿Me siguieron con el último gráfico? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, si nosotros tuviésemos que identificar en los gráficos el valor del transporte máximo, ¿cuál sería para la glucosa? De 300. 375. A ver, 375, que es la reabsorción en realidad, ¿sí? ¿Y el umbral renal cuál sería? Ahí sí 300. Bien, ahí sería 300 o un poquito más, yo diría 280, 290. ¿Mm? Profe, ¿Vamos? perdón, ¿cómo era el TM? ¿El TM qué es? Sería la carga máxima que se puede transportar de glucosa. Exactamente. Es la carga, es la cantidad de glucosa máxima que se puede transportar por minuto, ¿sí? ¿Y el umbral renal qué sería? Que ahí lo dijeron recién las chicas. Sería la carga, la cantidad de glucosa en plasma a la que comenzaría a aparecer en orina, algo así. Ujú, exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, para resumir, ¿sí? Esto es lo que yo les decía. Bueno, el gráfico en realidad se lo voy a mostrar más bonito. Que el umbral renal, ¿sí? Es la concentración plasmática de glucosa a partir de la cual empieza a aparecer glucosa en orina. Hay veces no sé si en el Guyton, en realidad esta curva acá es como que empieza antes, empieza como a los 280 más o menos, empieza a subir. Sí, profe, en el Porque lo borón. consideran... ¿En cuánto? En el borón aparece en 200. Bueno, ¿por qué? Porque depende de la cantidad, o sea, hay nefronas que se saturan antes, ¿sí? Y hay otras que no. Entonces, hay como una diferencia en algunos libros en los cuales no empieza a partir de 300, sino que empieza antes el umbral renal, y por lo tanto empieza a aparecer glucosa en orina más o menos a partir de los 200, 280 de glucemia, ya empezamos a tener orina, glucosa en orina. ¿Sí? Eso para que vean que no todos los libros tampoco lo presentan de la misma manera. ¿Sí? Bueno, no sé si queda alguna otra más. Ah, bueno, y para que tengan en el Guyton también sale esta tabla donde les resume en realidad las fórmulas que acabamos de utilizar y las unidades en las cuales se expresan. ¿Sí? Que está bueno que por ahí la tengan a mano, porque por ahí si les llegamos a pedir que calculen algunos problemitas, van a tener que tener la mano. ¿Sí? No sé, ¿en qué capítulo está para buscarlo?
Mira, yo no te lo sabía, o sea, yo lo saqué hace mucho, tengo el Gaiton viejo, así que no te puedo decir. Está en donde está lo que es función renal, Ok, lo voy a buscar ahí ¿m? entonces. Donde está lo de tasa de filtrado glomerular, regulación del flujo sanguíneo renal. ¿M? Ya con esa tabla ustedes tienen un resumen de las fórmulas que se utilizan y con las unidades en las cuales se tiene que expresar ese cálculo. Hay algunas que no tienen unidades y otras sí tienen unidades. Bueno, espero no haberlos mareado con tantas fórmulas y bueno, por lo menos me gustó porque participaron en los cálculos, que eso es muy importante. ¿Mm? Sí. Perdón, al final el backup, ¿sabe si se toma el viernes? Me olvidé de preguntar. Esperen que cualquier cosa lo que podemos hacer yo les publico por Petco. ¿Mm? Listo, gracias. Sí, porque hay muchos que se fueron ahora y no me ha contestado todavía Cecilia. Pero lo publico para aclarar entonces mañana qué es lo que se va a dictar. ¿Mm? Gracias, profe. Bueno, de nada, nos vemos, suerte. Chao, profe, gracias. Chao, chau, chau.